Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Cuestionan las cifras del presidente. Los datos revelados por el presidente Gustavo Petro en su alocución de anoche pretenden demostrar que el reajuste al salario mínimo no genera inflación, pero los expertos cuestionan el análisis del primer mandatario. Hablaremos esta noche sobre la medición de la inflación con el exdirector del DANE, César Caballero. Las pensiones están en la mira. Varios cambios normativos sobre el sistema de pensiones del país están generando fuertes preocupaciones entre los expertos. El gerente de Integral Soluciones Pensionales, Andrés Felipe Izquierdo, nos acompaña esta noche para explicar de qué se trata y por qué hay alertas. Nuevos cambios para la compra de vivienda. El gobierno alista nuevos decretos que afectarán los precios de la vivienda de interés social y las alzas que tendrán estos inmuebles. Les contaremos las explicaciones del gobierno y los reparos de los constructores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la inflación y los datos presentados anoche en su alocución televisada por parte del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario aseguró que el aumento del 23% en el salario mínimo no genera inflación y que la prueba es que muchos alimentos mantienen sus precios de diciembre. A esta hora saludo al doctor César Caballero, exdirector del DANE y gerente de la firma Cifras y Conceptos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, exdirector. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es si es muy pronto que el presidente Gustavo Petro pues muestre estas cifras, sobre todo pues habla de las cifras de Corabastos y además de eso que aún no se ha medido también la inflación de enero y pues que dice que esto no va a impactar este aumento del salario mínimo del 23%. ¿Usted cómo lo ve que pues estuvo al lado de esta entidad? Y lo primero es que uno debe evitar el método de inducir. Es tomar el resultado concreto, que yo supongo que lo que el presidente dijo ayer, del precio que dijo ayer sobre los pocos productos que mencionó, es cierto, yo supongo que eso es cierto, pero de ahí deducir que esa es la realidad de toda Bogotá o de todo el país, pues es un error metodológico que no es correcto. Creo que el señor presidente se equivoca en la manera como utiliza esos datos. Lo segundo, el DANE visita cerca de 8.000 establecimientos para calcular los datos de inflación cada mes, lo hace durante todos los digamos, durante una manera continua. Entonces, yo lo que sí evitaría es tratar de deducir, de inducir el precio de 3 o 4 productos, que fueron los que mencionó el señor presidente, en un solo lugar de compra, claro, a la realidad general de todos los colombianos. Eso no es correcto metodológicamente. Claro, la idea es profundizar. Usted estuvo en esta entidad, nos acaba de confirmar que es un error solamente fijarse en Corabastos, que es una de las plazas más representativas. Entonces, ¿cómo se mide puntualmente? ¿Cómo van? ¿Van funcionarios a revisar cómo están los precios en cada una de estas plazas? ¿Se mide por regiones? ¿Cuáles son las plazas más representativas entonces para definir cuáles son los precios? El DANE lo primero que hace es una encuesta muy grande que se llama la encuesta de ingresos y gastos, donde mira la estructura de cómo la gente compra y dónde compra y qué marcas compra y qué canales y en qué frecuencia. Con base en eso se organiza un operativo continuo y constante en el cual los funcionarios del DANE están recogiendo de manera permanente en los distintos tipos de establecimientos donde los colombianos van a comprar sus productos, que no son solo los alimentos, sino que tienen los servicios públicos, tienen el transporte, tienen el entretenimiento. En el caso de los alimentos, las personas que compran directamente en Corabastos son pocas. Recuerde que en Corabastos quien más compra son los distribuidores que sí llegan a los barrios y que es ahí donde esos distribuidores le entregan a 6 o 7 o un número X de pequeños almacenes o de restaurantes u otros temas esos alimentos. Entonces, lo que uno no puede confundir es los precios en la central de abastos con los precios que finalmente van a ver los ciudadanos, porque los ciudadanos, el grueso no va a Corabastos, ni siquiera el ingreso de los ciudadanos con ingresos más bajos. Allá a Corabastos, se llama una plaza mayorista, van unos mayoristas, entregan el producto y ahí lo recogen otras personas, unos comerciantes, que se lo llevan a los barrios y en los barrios los distribuyen entre las varias tiendas y es en ese precio en el que el grueso de los consumidores pagan los productos. Hay que decir también que el presidente se fijó nada más en el precio de los alimentos, pero sustancialmente este dato
depende solo de alimentos o qué otros rubros también se mide a través de este indicador de inflación y sobre todo lo que usted acaba de decir, pues que se hace una encuesta bastante importante? No, lo primero es que el presidente no mencionó los datos de todos los alimentos, solo de algunos, porque hay otros que sí subieron y él no los mencionó. Lo segundo es que la canasta de alimentos es una parte de la canasta total de los hogares colombianos. También está, por ejemplo, el precio del transporte. El precio del transporte, todos los vimos, el Transmilenio tuvo que subir en 350 pesos el valor de la tarifa. El precio de los servicios públicos, el precio de entretenimiento, el precio de las arriendos, o sea, una serie de temas pues, que no están incluidos y que por eso creo que es un error metodológico del señor presidente hacer la afirmación que hizo ayer con tan pocos datos. Bueno, pocos datos acaba de decir usted. Se midió entonces unos alimentos, no hablo de los que sí subieron, y también no se habló de algunos otros rubros importantes como los servicios públicos, pero también del mes. Es muy importante, solamente han pasado 15 días de enero y la inflación pues se mide también mes a mes, incluso pues lo que acabamos de ver, la inflación en 2025 quedó en 5,10%. Esto también entonces es un error. Sí, mire, parte del tema es que el dato de inflación es un dato mensual, no es un dato de 14 días o de 13 días. Probablemente el presidente no tenía ni siquiera el dato de ayer mismo, sino de un día antes. Estamos hablando de un dato que no incluye toda la actividad económica del mes y no incluye los efectos que ya está teniendo, es evidente, los precios. Yo le recomendaría al señor presidente no utilizar ese dato para generalizar la situación. Ahora hablemos de este dato nuevamente. 5,10% fue la inflación que terminó pues en el año 2025 o anual a diciembre entonces de 2025 para ser más claros. ¿Usted cree que esta tendencia se va a mantener? ¿Vamos a quedar sobre el 5 o va a bajar poco? Y en este caso pues si tiene gran influencia que se haya aumentado en 23% el salario mínimo. Mire, el señor presidente tenía uno de los logros macroeconómicos más importantes para demostrar que era haber recibido la inflación más o menos en 13 algo por ciento de tasa de crecimiento y poderla entregar en una tasa por debajo del 5,5, del 6. Eso, sin ser la maravilla, o sea, realmente eso era un gran logro. Sí. La decisión de aumentar el salario mínimo en 23% puede tener, y lo digo, puede tener, porque yo aspiro primero a ver los datos, un efecto inflacionario que va a impedir que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés o las baje aún más. Incluso algunas personas están diciendo que les va a tener que subir, que va a generar un costo fiscal muy grande. Usted sabe que Colpensiones hoy recibe un subsidio, una transferencia directa del gobierno nacional para pagar las pensiones de salario mínimo, que aumentan en 23% de manera inmediata. Entonces ahí hay una serie de efectos inflacionarios que pueden malograr eso que el presidente ya tenía y que o por lo menos yo, digamos, se lo reconocía, mucha gente se lo reconocía, de que había, digamos, durante su mandato se había controlado la inflación y puede terminar en una senda de crecimiento, no mucho. Yo no creo que volvamos a tener una inflación del 13, no, pero sí creo que mina los esfuerzos que el mismo gobierno había hecho para controlar la inflación. Algunos expertos dicen que esta cifra podría estar en 6,5 o incluso 7%. ¿Usted lo ve así? No, yo prefiero en eso, la vida me ha enseñado a ser un poquito prudente y yo prefiero ver los datos y ver un poquito lo que pasa, prefiero no hacer un pronóstico sobre ese tema. Bueno, y además de eso que usted pues es director del DANI y sabe muy bien entonces estas cifras. Hay otra pregunta también importante, sembrar estas dudas sobre la inflación puede generar pérdida de credibilidad en el DANI, que eso se ha hablado bastante, exdirector. No, yo tengo la sensación que la actual directora del DANI y su equipo han hecho un buen trabajo. Fue reconocida por el panel de opinión como la mejor funcionaria del gobierno nacional. Y le recuerdo que es la única funcionaria del gabinete del presidente que continúa los 4 años, aspiro que termine el mandato. Es decir, es la sobreviviente, la única que se ha mantenido los 4 años de la administración del presidente Gustavo Petro. Y creo que ha hecho, hasta donde yo sé, un buen trabajo. Yo no tengo duda del trabajo del DANE en esto.
Acaba de hacer también un gran análisis. Esta es una de las funcionarias que se ha mantenido, entonces, pues en este cargo y que ha funcionado bastante bien, incluso pues de estas críticas que han salido a flote, ella ha salido a defender, por supuesto, pues la credibilidad del DANE. Pues por su parte, también exdirector del DANE, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, poder aclarar las cifras tan importantes, además, pues ese análisis robusto de las cifras que entregó ayer el presidente Gustavo Petro y la relación que hay entre la inflación y pues el salario mínimo, que recordemos aumentó 23%. Así es. Una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las cifras sobre la llegada de turistas extranjeros a nuestro país durante el año que acaba de terminar. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Por estos días, varios cambios y anuncios de nuevas normas encendieron las alertas alrededor del sistema pensional. Para analizar este tema, saludo al experto Andrés Felipe Izquierdo, gerente integral de soluciones pensionales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Hola Laura, buenas tardes para ti y todo tu equipo de Signo Pesos, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, arrancamos este mes y ya con este arrancó un nuevo cambio y es esa reducción en las semanas cotizadas que se le exige a las mujeres. ¿Cómo queda entonces pues esta norma? ¿Cuántas serán y cómo entonces nuevamente queda esta modificación? Bueno, ¿qué pasa? Aquí es importante hacer una previsión. En el año 2023, a raíz con base en una demanda de constitucionalidad que presentó un ciudadano, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de exigirle a las mujeres el mismo número de semanas que a los hombres, sin tener en cuenta, a pesar de que se les exige menos edad, pues sin tener en cuenta la brecha de género natural que enfrenta la mujer, como más barreras para el acceso al empleo, la maternidad, y demás. Entonces, a partir del estudio de eso, la Corte Constitucional, digamos, sentenció y encontró que el requisito de 1.300 semanas igual al de los hombres, pues era totalmente dispar y era injusto y regresivo con las mujeres. De manera tal que la Corte dijo, se tiene que, digamos, retrotraer la situación de las 1.300 semanas a como estaba antes de esa ley. La ley que que exige las 1.300 semanas de cotización es la ley 797 de 2003. Entonces la Corte lo que dijo fue, tenemos que irnos a la ley anterior, que era la ley 100 del 93, y esta ley pide 1.000 semanas. Sin embargo, la Corte entendió que estos cambios, si bien son de un impacto positivo de cara a la mujer en términos de progresividad del derecho y demás, pues lo cierto es que tienen un impacto fiscal muy fuerte. Entonces la Corte dijo, vamos a llevarlo a 1.000 semanas, pero lo vamos a hacer de manera gradual para evitar una muy profunda y fuerte afectación a las finanzas del sistema pensional. De manera tal que a partir del 1 de enero de 2026 de este año ya está en vigencia, por orden de la Corte Constitucional, las mujeres afiliadas a Colpensiones verán que desde este año se reducen 50 semanas en ese requisito y a partir del año siguiente de a 25 semanas por cada año hasta que lleguemos a 1.000, lo cual será en 2036. De manera tal que las mujeres en 2026 se pueden pensionar en Colpensiones con 1.250 semanas, en 2027 con 1.225 semanas, en 2028 con 1.200 semanas y así sucesivamente hasta llegar a las 1.000. En los fondos privados, hoy la base mínima son 1.150 semanas, también aplicará reducción, pero allá no será en la misma proporción, sino menos, y en este año se podrán pensionar con 1.125 semanas y a partir del próximo año se reducirá en 15 semanas, también gradualmente hasta llegar a las 1.000. Bueno, la meta entonces es llegar a las 1.000. Quiero preguntarle también por este mismo tema y sobre las mujeres, en este caso las embarazadas, que se descuentan 50 semanas por cada hijo. ¿Este proceso en qué va? Bueno, eso es producto de la reforma pensional. Eso es una medida que buscaba digamos, la maternidad supone en términos del acceso al mercado laboral y el sistema pensional, pues una barrera de acceso. La reforma pensional con esto lo que pretendía era que por cada hijo, sin que se superen los 3 hijos, haya una disminución de 50 semanas, lo cual permitiría, también al amparo de la sentencia de la Corte Constitucional, que a futuro la mujer se pensionara con 850 semanas. Sin embargo, 2 precisiones muy importantes, o 3. La primera, eso en la ley todavía no va a pasar, no está pasando porque depende de la reforma pensional y la reforma pensional está suspendida por la Corte Constitucional. Es el primer punto clarísimo, eso solo es una hipótesis a futuro según lo que la Corte diga. Segundo, no va a aplicar para todas las mujeres, simplemente va a aplicar para que cuando la mujer llegue a la edad de pensión y le hagan falta semanas para pensionarse o para llegar a esas 1.000, se le tengan en cuenta 50 semanas por cada hijo.
Eso también es muy importante hacer la precisión. No va a aplicar a todas las mujeres porque tiene un impacto fiscal enorme, porque básicamente baja en un 40% el requisito de semanas y también de aportes, ¿no? Entonces eso desfinanciaría mucho el sistema. Solo aplica en caso de que la mujer demuestre una vulnerabilidad, una imposibilidad de seguir cotizando y sean para, digamos, beneficiar a las personas o mujeres que se vayan a pensionar con el salario mínimo. Sin embargo, la Corte Constitucional en este momento tiene suspendida la reforma pensional que permite eso, primero. Segundo, hay que esperar cuál es la decisión, que digamos en derecho es muy posible que se caiga por vicios de trámite. Y tercero, pues sí es una medida que sin duda puede ser bien intencionada, pero es de un impacto fiscal sumamente alto, que hoy el Sí. sistema no tiene cómo absorber. Bueno, doctor Izquierdo, una de las preocupaciones que sugirieron es por un borrador de decreto que aparentemente va a ser más difícil pensionarse en un fondo privado. ¿De qué trata? Bueno, es que hay dos, es que este tema pensional está Sí. dándonos noticias todo el tiempo y no muy buenas. ¿Por qué? Porque primero hay un decreto que ya salió el 31 de diciembre del año pasado, que es el que es un tema muy técnico, pero para explicarlo en términos muy sencillos a la gente. Hay varias modalidades de pensión en los fondos privados de pensiones, pero digamos, todo converge o resulta en retiro programado y renta vitalicia. En el retiro programado, el pensionado tiene su plata en su fondo de pensiones, por ejemplo, Porvenir, Protección, ellos siguen administrando, le hacen el pago directo de la pensión, pero el pensionado asume el riesgo extra longevidad y asume el riesgo de mercados. ¿Qué quiere decir eso? Que si vive más allá de lo que estima el cálculo actuarial sobre el cual se hace la pensión, pues tiene también que asumir el riesgo financiero. Y segundo, que asume el riesgo mercados, es decir, que su pensión no va a estar atada al IPC, sino simplemente al comportamiento y fluctuación de su ahorro en el mercado. En la renta vitalicia no la paga la AFP, sino que la paga una aseguradora previamente contratada por la AFP con autorización del pensionado. En esta modalidad, la aseguradora dice, mire, yo, señor pensionado, asumo ese riesgo de extra longevidad, asumo ese riesgo de mercados y una pensión del salario mínimo, entonces para que yo se la pueda garantizar vitaliciamente a usted y su círculo familiar, pues le tengo que cobrar X valor de plata. El año pasado, esa cifra en promedio, porque no hay una cifra exacta, era más o menos 430 millones de pesos. Un colombiano promedio para obtener una pensión del salario mínimo, que en el mercado vale 430 millones de pesos, ahorra más o menos 100. La diferencia la pone el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y eso por un lado. Segundo, las pensiones del salario mínimo, como suben por un acuerdo político en un indicador técnico, pues esa diferencia que supera el IPC, por ejemplo, pongámoslo en números, el año pasado el IPC fue el 5,1%, el incremento del salario mínimo fue el 23%. Esos 18 puntos porcentuales de diferencia no son generosidad, esos 18 puntos porcentuales son un problema para el futuro. ¿Por qué? Porque entonces el pensionado, la aseguradora lo que hace es que como eso es un acuerdo político, no puede cubrir porque no tiene cómo asumir financieramente ese riesgo. Entonces, desde el 2016, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, se inventó un mecanismo que se llama el deslizamiento del salario mínimo. Ese deslizamiento del salario mínimo es una figura por medio de la cual el Gobierno Nacional asume ese riesgo político, esa diferencia. Sí. Con este decreto que salió del gobierno, lo que dijo el gobierno fue, señores de las aseguradoras, hagan mejores provisiones porque yo ese riesgo político, yo lo pongo, pero yo no lo asumo. Sí. Lo tienen que asumir ustedes. Entonces, en conclusión, esa renta vitalicia se va a hacer un producto más costoso, que ya va a superar los 530, 550 millones de pesos, y eso se va a convertir en que cada vez menos personas van a poder comprar ese producto y cada vez menos personas podrían pensionarse. Bueno, hay otra norma anunciada que la queremos profundizar y es que obligarán a los fondos privados a traer al país los capitales de sus afiliados que están invertidos actualmente en el extranjero. ¿Eso qué significa? ¿Qué dinero es? Bueno, eso significa lo siguiente, las AFP, todo el ahorro que administran del producto de las cotizaciones de los colombianos afiliados, invierten, como cualquier gestor de portafolios, en donde creen que va a haber una mejor rentabilidad, donde creen que ese ahorro, según sus estudios y análisis de mercados, puede tener una mejor opción de valorizarse y de generar una rentabilidad para el afiliado. Entonces invierten. Hoy, ¿cómo está compuesto ese portafolio? Aproximadamente el 51-52% de ese ahorro se invierte en Colombia, del cual el 30% son TES, bonos del gobierno, y el restante 48-49% se invierte en mercados del extranjero. ¿Por qué? Porque afortunado o Sí. desafortunadamente, pues esos mercados han demostrado ser más rentables. Noto. Bueno, pues bien, hay que también analizar
¿Esto cómo podría afectar a las personas? Si la inversión se hace, por supuesto, en Colombia, ¿tendría unas afectaciones a este ahorro pensional a través de estos fondos privados? Sí, la afectación es total y es en dos vías. La primera, si yo manejo tu plata, el televidente que esté viendo, yo le digo, yo le administro su plata y me encargo de darle una mejor rentabilidad, pero el gobierno me dice, usted va a invertir no donde encuentre mejor rentabilidad, sino donde yo quiero, pues yo ya no le puedo garantizar rentabilidad a ese cliente. Entonces, en conclusión, esto lo que significa es que el ahorro pensional puede ser menos rentable porque el mercado colombiano no es tan potente y no otorga tantas rentabilidades como usted puede encontrar en portafolios en el exterior. Primero eso. Segundo, nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño realmente. La economía nuestra no tiene hoy cómo recibir de un solo golpe los 125 billones de pesos, que suponen una cuarta parte del presupuesto nacional, eh, de un momento para otro. Incluso de manera gradual es complicado, pero de un momento para otro, como pretende el gobierno nacional, es muy complicado. ¿Qué supone esto? Que entonces es muy probable que tengamos mayores presiones de inflación porque va a haber mucha plata rondando digamos, en el mercado circulando, y eso va a tener presión al alza de la inflación. Va a hacer también que pueda, por la abundancia de dólares, que el dólar se baje. Y el dólar bajito, barato, puede ser bueno para mí y para ti, que compramos algo por Amazon o lo que sea, pero para el mercado es muy malo. Te pongo un ejemplo sencillo, los exportadores. Entonces, el decreto es peligroso, es lesivo y es muy perjudicial para el ahorro pensional. De eso no hay la más mínima discusión. Pues, doctor Izquierdo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y muy rápidamente. Pronto tendremos noticias entonces de esta reforma pensional. La Corte Constitucional va a tomar una decisión. Si se tumba, ¿cómo sería el proceder? Si ya se ha aplicado parte de la norma. Bueno, si la Corte, digamos, lo único que se ha aplicado hasta el momento son dos cosas. La elección de la ACAI, que digamos, si no entra a operar la reforma pensional, pues no va a tener ningún efecto práctico en la realidad. Y lo otro que se caería serían los traslados que las personas han hecho, las personas que están a 10 años o menos de la edad de pensión, que se han trasladado entre régimen de ahorro individual y régimen de prima media, o sea, fondos privados y colpensiones. Esos traslados tienen dos consecuencias. Uno, a partir del día que se caiga la norma, ya no se podrán hacer libremente, sino por orden judicial. Y dos, pues habrá que ver la sentencia cómo modula los traslados que ya se han hecho efectivos. De cualquier manera, a futuro vamos a tener en algún punto un problema. ¿Por qué? Porque si esos traslados se hicieron sobre la base de una ley que se cayó o que virtualmente se va a caer, pues podrían tener algún tipo de complicación en términos jurídicos y judiciales. Habrá que ver qué decisión toma la Corte. Yo esperaría que esa decisión sea pronta, sea cual sea. Yo creo que el país ya merece conocer la verdadera situación de lo que va a pasar con la pensional y que sea cual sea la decisión, pues el sistema se pueda poner en norte frente a su próximo futuro. Bueno, esperemos qué pasan las próximas semanas. Por lo pronto, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos y analizar este tema tan importante sobre las pensiones en el país. A ti, Laura, un saludo muy especial, muchas gracias. Nosotros continuamos. Crece la polémica por un borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca modificar los precios de la vivienda de interés social. El gremio de las empresas constructoras asegura que esta medida causa el efecto contrario al que busca que el gobierno y perjudicaría la venta de este tipo de inmuebles. El gobierno busca cambiar las reglas del juego para quienes quieren comprar vivienda BIS. Según este borrador de decreto, la idea es que cuando exista la compraventa sea pactada en pesos y no en salarios mínimos. El precio debe regirse por las reglas del Estatuto del Consumidor, el cual establece claramente que el precio debe estar en pesos. Es por eso que también quisiera aclarar que el año pasado, en el 2024, en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio, sacamos la circular 04 del 2024, en donde establece claramente que el precio debe ser pactado, de los inmuebles debe ser pactado en pesos. La circular no se cumplió. Hoy nos vemos abocados a elevar la norma. Lo que quiere decir, por ejemplo, si una persona compró una vivienda de interés social en 2024 y pactó en la compraventa que fuera de 180 millones de pesos y el valor total, según el Ministerio de Vivienda, ese valor no debe cambiar porque lo acordado debe ser en pesos y no atado en salarios mínimos. Al revisar un segundo caso, si una persona compró la misma vivienda por los 180 millones de pesos en 2024 y está atada a los incrementos del salario mínimo, en 2025 ese inmueble subió a 197 millones de pesos y en 2026 a 242 millones de pesos. La dinámica de la economía es esa. Si hay un incremento en los precios, pues se debe revertir en todos los costos que
en que incurre un comprador, un empresario. Si es equitativo con la gente de estrato bajo, ¿sí? Los que tienen menos recursos, pues debe ser bueno, ¿sí? Porque beneficia mucho a los de pocos ingresos. Según Paracamacol, el gremio de las constructoras en el país asegura que esta medida es un atentado a la libre competencia y que este control de precios a la vivienda BIS no reduce el valor de la vivienda. Por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso. Lo que está haciendo el gobierno es imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia. Y eso es lo primero que hay que decir acá. Seamos claros sobre qué debate vamos a dar aquí. Así, el gobierno nacional saque un comunicado esta mañana diciendo que aquí no hay control de precios, vamos a demostrarles cómo sí, y de manera improvisada y además ilegal, el gobierno pretende imponer control de precios en Colombia. Así las cosas, el decreto plantea El Ministerio de Comercio entregó las cifras más recientes sobre el comportamiento del turismo en el país. Según el gobierno, en los últimos años ha aumentado la llegada de visitantes no residentes. Para 2026 se proyecta la llegada de 7,5 millones de turistas. Colombia cautiva gracias a su diversidad. Cada rincón del país ofrece experiencias únicas, naturaleza, aventura, agua y una gastronomía que enamora a cualquiera. Me gusta Colombia para la naturaleza, la biodiversidad, la comida, todo es perfecto. El turismo en Colombia está brillando por todo lo alto. Según datos del Ministerio de Comercio, en los últimos 3 años la cifra de visitantes no residentes batió récord. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, lo que representa un incremento del 138%. El país de la belleza entre enero y septiembre de 2025 recibió 8.300 millones de dólares por los servicios turísticos y se movilizaron más de 46 millones de pasajeros aéreos. En 2025, San Andrés creció más del 45%, Norte de Santander el 58%, Casanare el 30%, confirmando que el turismo sí está llegando a las regiones históricamente excluidas. La campaña Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza, consolida una nueva narrativa sobre experiencias en destinos emergentes como Cauca, Antioquia, Nariño, Tolima, Caquetá, Guaviare, Bolívar, Casanare, entre otros. Chocó, La Guajira y Bichada alcanzaron crecimientos del 100% cada uno en la llegada de visitantes durante el periodo enero-octubre del 2025. Posicionando hoy a Colombia como el primer país turístico en Sudamérica. Para este 2026 el gobierno proyecta la llegada de 7.5 millones de visitantes extranjeros, porque Colombia este año seguirá conquistando corazones. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Marcela Meléndez fue nombrada hoy como la nueva directora de FEDesarrollo. La funcionaria había sido hace 20 años subdirectora de este Centro de Estudios Económicos. La nueva directora es economista de la Universidad de los Andes y ha pasado por importantes cargos en Colombia y en el exterior. Asumirá sus funciones el 15 de febrero. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esos Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!